Nunca olvidaré ese día, el día en que mi mundo se vino abajo. Estaba parada en el centro del salón comunal con el sol de Oaxaca, colándose por las ventanas polvorientas, iluminando las caras de la gente, que me miraba como si fuera una criminal. Sus ojos eran cuchillos y cada murmullo era un golpe. Frente a mí, Valeria Guzmán, con su vestido impecable y su sonrisa de tiburón, sostenía unos papeles que, según ella, probaban que yo, Lucía Morales, una simple maestra de primaria, había robado la receta secreta del mezcal de la familia Torres. ¿Cómo llegué aquí? Hace apenas unas semanas estaba soñando con un futuro al lado de Sebastián y su hija Sofía, riendo con ellos en el rancho, sintiendo que por fin tenía un lugar en este mundo. Pero ahora todo eso se sentía como un sueño lejano, roto por las palabras venenosas de Valeria y el silencio de Sebastián, el hombre que pensé que me quería. Mi nombre es Lucía, tengo 28 años, y esta es mi historia, una historia de cómo el amor y la confianza pueden romperse en un instante, pero también de cómo luché para recuperar mi verdad. Todo empezó en este pequeño pueblo de Oaxaca, donde el olor a agave y tierra mojada llena el aire. Soy maestra en la escuela primaria local, donde enseño a los niños sobre nuestras tradiciones, como el Día de Muertos, que estaba a punto de llegar. Me encanta mi trabajo. Ver a los pequeños pintar calaveritas de azúcar o armar ofrendas con flores de cempasúchil me llena el corazón. Pero lo que más amo es a Sofía, la hija de 5 años de Sebastián Torres, el dueño del rancho de agave más grande de la región. Sofía es un rayo de luz, con sus trenzas desordenadas y su risa que parece un canto. Desde que empezó a venir a mis clases nos hicimos inseparables. Ella me llama tía Lucía, aunque no soy su tía de sangre, sino solo la maestra que cuida de ella como si fuera mía. Su madre murió hace años, y yo, que perdí a mi hermana mayor hace tiempo, veo en Sofía un pedacito de lo que perdí. Sebastián es otro cantar. Tiene 35 años, ojos oscuros que esconden 1000 historias y una manera de hablar que te hace sentir que el mundo se detiene cuando te mira. Es viudo, y aunque lleva el rancho con mano firme, siempre hay una tristeza en él, como si cargara un peso que no comparte con nadie. Nos conocimos hace un año, cuando Sofía empezó en mi clase. Al principio él solo era el papá, que llegaba tarde a recogerla, siempre con prisas, oliendo a mezcal y cuero. Pero poco a poco empezamos a hablar más. Me invitaba a tomar un café en el mercado o me pedía que me quedara a cenar en el rancho con Sofía. Una noche, mientras hacíamos tamales con Sofía, él me miró de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Eres buena para ella», Lucía me dijo, y juro que sentí que podía volar, pero también sabía que no era tan sencillo. Sebastián es un Torres, y los Torres no se mezclan con gente como yo, una maestra sin un peso en el bolsillo, hija de una madre que se fue cuando yo era niña. Doña Carmen, la mamá de Sebastián, nunca me lo dejó olvidar. A sus 60 años es la reina del rancho, una mujer de voz fuerte y mirada que corta como machete. Cada vez que me veía con Sofía fruncía el ceño, como si mi sola presencia fuera un insulto. Y luego estaba Valeria, la amiga de toda la vida de Sebastián, una mujer de 32 años, que siempre parecía tenerlo todo: ropa cara, un negocio de mezcal exitoso y una sonrisa que escondía algo que nunca pude descifrar. Valeria era amable conmigo, demasiado amable, pero sus ojos siempre decían otra cosa. Ahora lo sé, ella ya estaba enamorada de Sebastián y yo era un obstáculo en su camino. Ese día en el salón comunal todo explotó. Había ido a dejar unos dibujos de los niños para la ofrenda del pueblo cuando me llamaron al consejo. No entendía nada hasta que vi a Valeria parada ahí con esos malditos papeles en la mano. Lucía Morales robó la receta del mezcal Torres y la vendió a los Ramírez, nuestros competidores, dijo, y el murmullo de la gente llenó la sala. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La receta del mezcal es el corazón del rancho Torres, un secreto que ha pasado de generación en generación. Que me acusaran de robarla era como decir que había traicionado a todo el pueblo. Miré a Sebastián, que estaba sentado al fondo con la cabeza baja. No dijo nada, ni una palabra para defenderme. Su silencio me dolió más que las palabras de Valeria. Los murmullos crecieron. «Es una vergüenza», gritó alguien.
Siempre supe que no era de fiar, dijo otra voz. Doña Carmen estaba ahí, con los brazos cruzados, asintiendo, como si siempre hubiera esperado esto de mí. Intenté decir que no sabía nada de esa receta, que nunca traicionaría a Sofía ni a Sebastián, pero mi voz se quebró. Valeria seguía hablando, mostrando esos papeles que según ella tenían mi firma. Pero yo sabía que no eran míos. Nunca había visto esos documentos en mi vida. Y entonces, en medio de mi desesperación, pasó algo que me dio un destello de esperanza. Sofía, que estaba sentada en una esquina con su mochila, me miró con esos ojitos enormes y dijo, casi en un susurro: «Tía Lucía». Yo vi a la señora Valeria en el escritorio de papá. Fue como un rayo de luz en la oscuridad, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de salir de este infierno. Nadie más escuchó a Sofía, y yo no podía arrastrarla a esto. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Qué estaba haciendo Valeria en el escritorio de Sebastián? ¿Y por qué me acusaba a mí? Mientras salía del salón con las lágrimas quemándome los ojos, metí la mano en mi bolsa para sacar un pañuelo y encontré algo que no esperaba: un pedazo de papel, uno que no recordaba haber puesto ahí. Era un borrador de la receta con una nota escrita a mano que decía entregar a Ramírez. No era mi letra, pero reconocí el trazo elegante de Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Esto no era un error. Alguien, tal vez ella, había planeado todo esto para destruirme. No podía dejar de pensar en ese papel mientras caminaba de regreso a mi casa con el sol de Oaxaca quemándome la piel. Las calles del pueblo estaban llenas de vida. Los vendedores ponían sus puestos de flores de cempasúchil, los niños corrían con calaveritas pintadas y el aire olía a pan de muerto. Pero yo me sentía como una extraña en mi propio hogar. Hace apenas unas semanas todo era diferente. Estaba feliz, o al menos creía que podía estarlo. Todo empezó cuando conocí a Sofía, esa pequeña de 5 años que se convirtió en mi mundo. La primera vez que la vi en mi clase con sus trenzas torcidas y un cuaderno lleno de dibujos, supe que era especial. Ella siempre llegaba con una sonrisa preguntándome cosas como: «Tía Lucía, ¿por qué ponemos azúcar en las calaveritas si los muertos no comen?». Me hacía reír, y cada día con ella era como un regalo. Enseñar en la escuela primaria del pueblo no era solo mi trabajo, era mi vida. Me encantaba ver a los niños aprender sobre nuestras tradiciones, armar ofrendas, cantar canciones que mi abuela me enseñó. Pero Sofía era diferente. No solo era mi alumna, sino que se sentía como familia. Cuando supe que su mamá, había muerto en un accidente años atrás, algo en mí quiso protegerla, cuidarla como si fuera mía. Sebastián, su papá, apareció en mi vida poco después. Al principio solo era el hombre que llegaba tarde a recoger a Sofía, siempre con la misma chamarra de cuero y el olor a mezcal pegado a él. Pero con el tiempo empezamos a hablar más. Una vez me invitó a un café en el mercado y terminamos riendo por horas mientras Sofía comía un elote asado. Otra noche me pidió que me quedara a cenar en el rancho. Hicimos tamales con Sofía, y mientras ella amasaba la masa con sus manitas, Sebastián me miró de una manera que nunca olvidaré. «Eres buena para ella», Lucía dijo, y por un momento pensé que tal vez podía haber algo más entre nosotros. Pero siempre había un pero. Doña Carmen, su mamá, era como una sombra que nunca se iba. Cada vez que iba al rancho sentía su mirada como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Una vez la escuché hablando con una vecina. «Esa muchacha no tiene nada que ofrecerle a mi hijo». Sus palabras me dolieron, pero traté de ignorarlas. Después de todo, yo no estaba buscando nada más que hacer feliz a Sofía. O eso me decía a mí misma. Luego estaba Valeria, la amiga de Sebastián desde que eran niños. Ella siempre estaba ahí con su ropa elegante y su sonrisa que no llegaba a los ojos. Me trataba bien, demasiado bien, como si quisiera que bajara la guardia. Una vez, mientras ayudaba a Sofía con un dibujo, Valeria se acercó y dijo: «Qué lindo que te lleves tan bien con ella, Lucía. Pero no te encariñes demasiado, ¿eh? Las cosas cambian rápido». No entendí qué quiso decir, pero ahora con ese papel en mi mano empezaba a sospechar.
Cuando llegué a mi casa, un cuartito sencillo al final del pueblo, me senté en la cama y miré el papel otra vez. La nota decía, entregar a Ramírez, pero algo no cuadraba. Los Ramírez eran los competidores del Rancho Torres, pero yo nunca había hablado con ellos. ¿Cómo llegó este papel a mi bolsa? Recordé las palabras de Sofía. Yo vi a la señora Valeria en el escritorio de papá. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si Valeria había puesto el papel ahí para culparme? ¿Pero por qué? No tenía sentido. Ella tenía todo dinero, un negocio exitoso, la confianza de doña Carmen. ¿Qué ganaba haciéndome esto? Entonces alguien tocó la puerta. Era mi mamá Rosaura. No la había visto en años, no desde que se fue cuando yo era niña, dejándome con mi abuela. Lucía, mija, déjame ayudarte, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Quise cerrar la puerta, pero algo en su voz me detuvo. Mini revelación. Mientras hablaba con ella, saqué el papel de mi bolsa y lo miré de nuevo. En la esquina, apenas visible, había una inicial B. No podía ser casualidad. Era de Valeria. Mi corazón se aceleró. Esto era más grande de lo que pensaba, y si quería limpiar mi nombre, tenía que empezar a buscar respuestas. El aire en mi casa se sentía pesado, como si las paredes guardaran todos los secretos que mi mamá Rosaura trajo consigo. Ella estaba parada frente a mí, con su cabello gris desordenado y las manos temblando. Lucía, por favor, escúchame, dijo, pero yo no podía mirarla sin sentir un nudo en el pecho. Cuando era niña, ella se fue dejándome con mi abuela, mientras se perdía en el alcohol. Ahora, después de años, estaba aquí pidiéndome una oportunidad, justo cuando mi vida se desmoronaba. Quería gritarle, pero también quería respuestas. Ese papel con la inicial BO seguía quemándome en las manos. No podía dejar de pensar en lo que Sofía había dicho Valeria en el escritorio de Sebastián, donde guardaban la receta del mezcal. Tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Decidí hablar con Juan, uno de los trabajadores del Rancho Torres y amigo de Sebastián desde la secundaria. Juan siempre había sido amable conmigo, no como los demás que me miraban de reojo por ser la maestra pobre. Lo encontré en el mercado, cerca de un puesto de mole, donde el olor a especias casi me hacía olvidar mis problemas. Juan, necesito tu ayuda, le dije, mostrándole el papel. Él frunció el ceño, lo leyó y me miró con preocupación. Lucía, esto no pinta bien. Los Ramírez han estado queriendo comprar el Rancho Torres desde hace años, pero tú no creo que hayas hecho esto. Le conté lo que Sofía dijo sobre Valeria y sus ojos se abrieron como platos. Valeria siempre ha estado detrás de Sebastián, dijo. Una vez la escuché hablando con un tipo raro en el rancho, alguien que no era de aquí. Pensé que era por negocios, pero ahora... No terminó la frase, pero no hacía falta. Algo dentro de mí se encendió. Si Valeria estaba tramando algo, necesitaba pruebas. Pasé los días siguientes buscando cualquier pista. Caminaba por el pueblo, sintiendo las miradas de la gente. En la tiendita de la esquina, doña Rosa, que siempre me vendía pan, apenas me miró. No quiero problemas, Lucía murmuró. Hasta los papás de mis alumnos me evitaban. Pero no podía rendirme. Una tarde, mientras ayudaba a los niños con los preparativos para el Día de Muertos, Sofía se acercó y me dio un abrazo. Tía Lucía, no te vayas, dijo. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Le prometí que no me iría, pero en el fondo no estaba segura de poder cumplirlo. Entonces, mientras revisaba la mochila de Sofía para guardar sus dibujos, encontré un pedazo de papel arrugado, con la misma letra elegante que la nota en mi bolsa. Era una lista de nombres, y uno de ellos era Ramírez. Mi corazón se detuvo. No sabía cómo había llegado ahí, pero era una pista. Decidí arriesgarme y fui al rancho a hablar con Sebastián. Lo encontré en los campos de agave, con el sol pintando su cara de sombras. Sebastián, tienes que escucharme, le dije mostrándole el papel. Él lo tomó, pero su mirada era dura. Lucía, no sé qué creer. Mi mamá dice que eres un peligro para el rancho. Sus palabras fueron como un puñetazo. Quise gritarle que él me conocía, que sabía que yo nunca haría algo así, pero solo pude quedarme callada con las lágrimas a punto de salir. Mini revelación.
Mientras me iba vi a Valeria saliendo del rancho con una carpeta en las manos. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y juro que vi un destello de miedo en su cara. Eso me dio una chispa de esperanza. Tal vez ella no era tan intocable como parecía. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía dormir, no podía comer. El papel con la lista de nombres y la inicial Bo eran lo único que me mantenía en pie. Pero también estaba Rosaura, mi mamá, que no dejaba de aparecer en mi puerta. Cada vez que la veía, recordaba las noches de niña esperando que regresara solo para encontrarme con el silencio. Lucía, déjame ayudarte, insistía, pero yo no podía confiar en ella, no todavía. Sin embargo, algo en su voz, en su manera de mirarme me hacía dudar. Tal vez sí había cambiado. Decidí darle una oportunidad, aunque fuera solo por desesperación. Le conté sobre el papel sobre Sofía y lo que dijo de Valeria. Rosaura escuchó en silencio y luego dijo algo que me dejó helada. Conozco a Valeria. Trabajé en el rancho Torres hace años cuando tú eras niña. Ella siempre fue ambiciosa, pero también estaba obsesionada con Sebastián. Me quedé sin palabras. Mi mamá había trabajado en el rancho y ¿qué sabía de Valeria Rosaura? Me contó que cuando era joven ayudaba en la cocina del rancho, pero se fue cuando empezó a beber. Vi cosas, Lucía, dijo. Doña Carmen no es lo que parece. Ella también tuvo un amor que no le permitieron tener un trabajador del rancho. Por eso es tan dura contigo. No sabía si creerle, pero sus palabras se quedaron conmigo. Decidí seguir investigando. Fui con Miguel, el otro amigo de Sebastián que trabajaba en el rancho. Lo encontré en el taller arreglando una máquina para procesar agave. Le mostré el papel de la mochila de Sofía y él negó con la cabeza. Esto no es tuyo, Lucía, pero Valeria ha estado actuando raro. La vi hablando con un tipo de los Ramírez hace unas semanas en el mercado. Mi cabeza daba vueltas. Valeria estaba trabajando con los Ramírez. ¿Pero por qué culparme a mí? Entonces recordé algo. Sofía había mencionado que Valeria estaba en el escritorio de Sebastián, pero también dijo que vio un cuaderno rojo. Fui al rancho con la excusa de dejar unos dibujos de los niños. Mientras doña Carmen estaba ocupada, me colé en la oficina de Sebastián. No estaba orgullosa de hacerlo, pero no tenía opción. Encontré el cuaderno rojo en un cajón lleno de notas sobre el negocio del mezcal. Pero una página me llamó la atención, tenía la misma letra que el papel de mi bolsa y hablaba de un trato con los Ramírez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mini revelación. Al final de la página había una nota que decía: eliminar a LMM. Esas iniciales eran mías. Valeria no solo quería culparme, quería sacarme del camino para siempre. El descubrimiento del cuaderno rojo me dejó temblando. No podía creer que Valeria fuera tan lejos. Eliminar a LM. No sabía si eso significaba algo físico o solo arruinar mi vida, pero el miedo me envolvió como una sábana fría. Decidí hablar con Sebastián, aunque su silencio en el consejo me había roto el corazón. Lo encontré en el rancho supervisando la cosecha de agave. El olor a tierra y mezcal llenaba el aire, y por un momento quise olvidar todo y solo abrazarlo, pero no podía. Le mostré el cuaderno con las manos temblando. Sebastián, tienes que ver esto, le dije. Él lo tomó, leyó la página, y su cara cambió. Lucía, esto no puede ser verdad, murmuró. Pero entonces me contó algo que me dejó sin aliento. Había encontrado cartas de su esposa Ana, que murió en un accidente hace años. En una de ellas, Ana mencionaba que Valeria la había amenazado diciéndole que se alejara de Sebastián o lo pagaría caro. Nunca le di importancia, dijo con la voz quebrada. Pensé que era solo una pelea entre amigas. Pero ahora... No terminó la frase, pero no hacía falta. Los dos empezamos a sospechar que el accidente de Ana no fue tan simple. Decidimos trabajar juntos, aunque él seguía dividido. Mi mamá no va a creer esto, Lucía. Ella confía en Valeria como si fuera de la familia. Sus palabras dolieron, pero también me dieron fuerza. Si Sebastián empezaba a dudar, tal vez había esperanza. Pasé los días siguientes buscando más pruebas.
Fui al mercado donde los Ramírez tenían una tienda de mezcal. No entré, pero observé desde lejos. Vi a Valeria salir de ahí con una sonrisa que no me gustaba nada. Luego, hablé con Sofía tratando de no asustarla. ¿Qué más viste en el escritorio de papá, mija?, le pregunté. Ella frunció el ceño pensando. Había una foto, tía Lucía, de una señora que se parecía a mi mamá. Mi corazón dio un salto. Una foto de Ana, ¿por qué la tendría Valeria? Decidí arriesgarme más y pedí ayuda a Juan y Miguel. Ellos conocían a todos en el rancho y podían moverse sin levantar sospechas. Juan me dijo que había visto a Valeria hablando con un hombre extraño en el mercado, alguien que no era de Oaxaca. Creo que es un detective privado, dijo. Lo vi con una cámara. Eso me puso los nervios de punta. Valeria me estaba siguiendo, mini revelación. Esa noche, mientras revisaba mis cosas, encontré una foto vieja en mi bolsa, una que no recordaba haber puesto ahí. Era de Ana, la esposa de Sebastián, sonriendo junto a Valeria. Pero en la parte de atrás había una nota escrita a mano: nunca serás suya. Era la letra de Valeria. Esto ya no era solo por el mezcal, era personal. No podía dejar de mirar la foto de Ana. Esa nota, nunca serás suya, me perseguía como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Valeria, su sonrisa falsa, sus ojos fríos. Pero también sentía una chispa de fuerza dentro de mí. No iba a dejar que me destruyera. Mi mamá Rosaura seguía insistiendo en ayudarme. Una noche, mientras tomábamos un café en mi cocina, me contó más sobre su tiempo en el rancho Torres. Doña Carmen no siempre fue así, de dura, dijo. Cuando yo trabajaba ahí, ella estaba enamorada de un hombre, un trabajador del campo. Pero su familia no lo permitió y la obligaron a casarse con el papá de Sebastián. Por eso no te quiere cerca de su hijo Lucía. Le recuerda lo que perdió. Sus palabras me hicieron ver a doña Carmen de otra manera, pero no cambiaban lo que me estaba pasando. Necesitaba pruebas concretas contra Valeria y rápido. Decidí hablar con los niños de la escuela, con la esperanza de que Sofía hubiera visto algo más. Una tarde, mientras pintábamos calaveritas para el Día de Muertos, Sofía se acercó y me dio un dibujo. Era una ofrenda con flores y velas, pero en la esquina había algo extraño, una figura con un vestido rojo como los que usaba Valeria. Es la señora que siempre está con papá, dijo Sofía. La vi con una caja en el rancho. Una caja. Mi mente corrió. ¿Qué había en esa caja? Fui al rancho con Juan usando la excusa de llevar los dibujos de los niños. Mientras doña Carmen estaba ocupada, busqué en la oficina de Sebastián. Encontré una caja pequeña escondida detrás de unos libros. Dentro había más papeles, todos con la letra de Valeria hablando de un trato con los Ramírez. Pero lo que me dejó helada fue una carta dirigida a Sebastián sin enviar, donde Valeria decía: si no puedo tenerte, nadie lo hará. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Esto era más que una acusación falsa. Valeria estaba obsesionada y yo estaba en peligro. Decidí contarle todo a Rosaura. Ella me escuchó con lágrimas en los ojos. Lucía, no te voy a dejar sola otra vez, dijo. Y entonces me contó algo que cambió todo. Cuando trabajaba en el rancho, había visto a Valeria robando dinero de la caja fuerte, pero nunca dijo nada porque tenía miedo. Si ella es capaz de eso, es capaz de cualquier cosa, dijo. Mini revelación. Mientras hablaba con Rosaura, recibí un mensaje en mi celular. Era anónimo, pero decía: para o lo pagarás caro. No había duda de quién lo había enviado. Valeria sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. El mensaje en mi celular me dejó temblando. Para o lo pagarás caro. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras caminaba por las calles de Oaxaca, con el olor a cempasúchil y pan de muerto llenando el aire. El Día de Muertos estaba cada vez más cerca y el pueblo se preparaba con ofrendas y velas, pero yo no podía sentir esa alegría. Solo sentía miedo, pero también sentía rabia. Valeria no iba a salirse con la suya. Decidí enfrentarla, pero primero necesitaba más pruebas. Fui con Miguel, que había estado observando a Valeria desde que le conté mis sospechas.
Me encontró en la plaza, cerca de la iglesia, donde las campanas sonaban con un eco que parecía advertirme. Lucía, ten cuidado, dijo. Encontré algo en el rancho. Valeria dejó una bolsa con documentos en el almacén. No los vi bien, pero creo que son más pruebas de su trato con los Ramírez. No podía esperar más. Esa noche me colé en el rancho con Miguel. El aire estaba frío y el silencio del campo de agave me ponía los nervios de punta. Encontramos la bolsa en el almacén escondida detrás de unos barriles de mezcal. Dentro había contratos falsos con mi nombre diseñados para hacerme parecer culpable. Pero también había una carta escrita por Valeria donde hablaba de su plan para deshacerse de Lucía. Mi corazón se detuvo. Esto no era solo una trampa, era algo mucho más oscuro. Decidí llevar los documentos a Sebastián, pero antes de que pudiera hacerlo recibí otro mensaje. Sé lo que hiciste, aléjate del rancho. Esta vez venía con una foto, era yo entrando al almacén con Miguel. Alguien me estaba siguiendo. Corrí a casa con el corazón en la garganta y se lo conté a Rosaura. Ella me abrazó, algo que no había hecho en años. No estás sola, mija, dijo. Vamos a parar esto juntas. Pero yo sabía que necesitaba más que palabras. Fui a la escuela donde los niños seguían preparando la ofrenda para el Día de Muertos. Sofía se acercó y me dio otro dibujo, esta vez de una mujer con un vestido rojo sosteniendo una caja. Tía Lucía, la vi otra vez, dijo. Estaba en el rancho con una caja como esta. Le pregunté dónde y ella señaló el granero. Decidí arriesgarme una vez más. Fui al granero esa noche sola. Encontré la caja, pero estaba vacía, excepto por un pedazo de tela roja como la que Valeria usaba en sus vestidos. Mini revelación. Mientras salía del granero escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Solo vi una sombra desaparecer entre los agaves. Alguien me estaba vigilando y estaba segura de que era Valeria. El Día de Muertos estaba a la vuelta de la esquina y el pueblo estaba lleno de vida, ofrendas en cada esquina, velas encendidas y el olor a copal flotando en el aire. Pero yo no podía disfrutarlo. La sombra en el rancho me había dejado temblando y la caja vacía con el pedazo de tela roja era una advertencia. Valeria sabía que estaba cerca de descubrirla y eso la hacía más peligrosa. Decidí hablar con Sebastián de nuevo, pero antes algo inesperado pasó. Doña Carmen organizó una gran fiesta en el rancho para celebrar el inicio del Día de Muertos y me invitó. No quería ir, pero Rosaura me convenció. Es tu oportunidad, Lucía. Muéstrales quién eres. Así que fui con el corazón en un puño. La fiesta era un espectáculo, mesas llenas de tamales, mole y mezcal, música de mariachi resonando en el aire y luces colgando entre los agaves. Pero todo cambió cuando Valeria se levantó en medio de la fiesta con un vaso de mezcal en la mano y dijo: «Quiero hacer un brindis por Sebastián, el hombre que siempre he amado». El silencio cayó como una piedra. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló y le pidió que se casara con ella. Mi corazón se detuvo. Miré a Sebastián esperando que dijera algo, cualquier cosa, y entonces él habló. «Valeria, no puedo. Mi corazón está con Lucía». La multitud jadeó y yo sentí que el mundo giraba. Valeria se puso de pie con la cara roja de furia y salió corriendo. Pero antes de irse, me miró con unos ojos que prometían venganza. No podía quedarme callada. Corrí tras ella con los documentos y la tela roja en mi bolsa. La alcancé en el patio bajo la luz de las antorchas. «Valeria, sé lo que hiciste», le dije mostrándole los papeles. Ella se rió, pero era una risa nerviosa. «No sabes nada, Lucía. Solo eres una maestrita que no pertenece aquí». Pero entonces Sofía apareció sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. Era de Valeria con una caja en las manos y una palabra escrita. «Mentira». Valeria palideció. Mini revelación. Antes de que pudiera decir algo, doña Carmen se acercó con una mirada que no podía leer. «Lucía, tenemos que hablar», dijo. Pero no era una amenaza. Había algo diferente en su voz, algo que me dio esperanza. La noche del Día de Muertos era mágica. Las calles de Oaxaca
Estaban iluminadas con velas, las ofrendas brillaban con flores y fotos, y el aire estaba lleno de copal y recuerdos. Pero yo no podía disfrutarlo. La conversación con doña Carmen en la fiesta me había dejado confundida. Lucía, ven al rancho mañana, me dijo. Hay cosas que debes saber. No sabía si confiar en ella, pero no tenía opción. Al día siguiente fui al rancho con los documentos y el dibujo de Sofía en mi bolsa. La ofrenda del rancho era impresionante, fotos de Ana, la esposa de Sebastián, rodeadas de cempasúchil y velas. Doña Carmen me esperaba ahí con una mirada que no era la de siempre. Lucía, me equivoqué contigo, dijo. Me contó su historia, cómo había amado a un hombre que no era de su clase y cómo su familia la obligó a dejarlo. Por eso fui dura contigo. No quería que Sebastián sufriera como yo. Sus palabras me sorprendieron, pero no tuve tiempo de procesarlas, porque entonces Valeria apareció. No sé cómo supo que estaba ahí, pero vino con una carpeta en las manos diciendo que tenía pruebas finales contra mí. Pero yo estaba lista. Saqué los documentos, la tela roja y el dibujo de Sofía. Valeria, esto termina ahora, dije. Frente a la ofrenda, con las velas parpadeando, le mostré todo a doña Carmen y a Sebastián, que acababa de llegar. Le conté lo que Sofía vio, lo que encontré en el rancho y la carta donde Valeria hablaba de eliminarme. Valeria intentó negarlo, pero entonces Juan apareció con una grabación que había hecho en secreto. Era Valeria hablando con un hombre de los Ramírez, planeando culparme. La voz de Valeria tembló mientras intentaba explicarse, pero no había salida. Lo hice por amor, dijo con lágrimas en los ojos. Doña Carmen la miró con desprecio. No es amor, Valeria, es obsesión. Y entonces, para mi sorpresa, doña Carmen se volvió hacia mí. Lucía, perdóname. Eres más familia que ella, nunca lo será. Mini revelación. Mientras Valeria se iba derrotada, Sebastián me tomó de la mano. Lucía, no te voy a dejar sola nunca más, dijo. Y en ese momento, bajo la luz de las velas, sentí que por fin podía respirar. Después de esa noche, todo cambió. Valeria fue castigada, tuvo que pagar una multa y perdió su prestigio en el pueblo. Pero lo más importante fue lo que pasó con mi familia. Sebastián y yo empezamos de nuevo, esta vez sin secretos. Una noche, durante el último día del Día de Muertos, me llevó a la ofrenda del rancho. Las velas brillaban y el aire olía a cempasúchil. Ahí, frente a la foto de Ana, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Lucía, eres mi hogar, dijo. Sofía, que estaba a su lado, me dio un dibujo. Éramos nosotros tres, con Rosaura y doña Carmen, como una familia. Lloré como nunca. Nos casamos en el rancho con los agaves de fondo y la música de mariachi llenando el aire. Rosaura estaba ahí sobria y sonriendo por primera vez en años. Doña Carmen me abrazó, algo que nunca imaginé. Y luego, meses después, algo inesperado pasó. Valeria volvió, no para causar problemas, sino para ayudar. Usó sus contactos para salvar el rancho de una crisis como una forma de redimirse. No espero que me perdones, Lucía, me dijo, pero quiero ser mejor. No sé si la perdonaré algún día, pero verla intentar me dio esperanza. Mientras escribo esto, estoy sentada en el rancho con Sofía dormida a mi lado y Sebastián trabajando en los campos. El Día de Muertos volvió este año y puse una foto de mi hermana en la ofrenda junto a la de Ana. Porque esta es mi historia, una historia de dolor, de traición, pero también de amor y de segundas oportunidades. Y bajo la luz de las velas sé que encontré mi lugar.